Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones. El día de hoy vamos a reparar una máquina marca Bissell. Esta máquina lo que tiene es que ya perdió fuerza, ya no tiene la fuerza para aspirar. Entonces estos equipos tienen dos defectos que después de un tiempo hay que darle mantenimiento para que vuelva a agarrar su fuerza. Entonces son dos puntos principales los que tenemos que revisar para que vuelva a tener la fuerza que tenía cuando el equipo estaba nuevo. Ok, vamos a hacer un mantenimiento un poco rápido. Les vamos a mostrar los dos principales puntos que es para que el equipo quede en perfecto estado. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito. Si te gusta el video, dale like, suscríbete a este canal si eres nuevo. Vamos a seguir subiendo más tutoriales. Ok, bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar los recipientes con los dos, el de llenado de agua y el recipiente donde cae toda el agua sucia. Una vez que retiremos los dos recipientes, como podemos ver, el equipo se encuentra sucio, le falta mantenimiento. Nosotros vamos a tratar ahorita los dos puntos principales para que ustedes puedan ver dónde se van a enfocar. De ahí ya es limpiar todo el equipo. ¿Ok? En la parte de aquí abajo tenemos una tapa que tiene 5 tornillos. Los tornillos son de cruz. Vamos a retirarle los 5 tornillos. Nosotros solo estamos enfocándonos ahorita en mostrarles los dos puntos que tienen que darle prioridad en limpieza al equipo para que el video no sea tan largo. Pero ustedes ya con calma pueden ir limpiando pieza por pieza. Pueden desarmar todo el equipo por completo para darle su limpieza. Pero nos estamos enfocando a qué se debe de que pierde fuerza. Retirando una vez los 5 tornillos, aquí tenemos un plástico que está un poco saltadito, es como una agarradera. De ahí nos vamos a agarrarla para levantar la tapa y se puede retirar esta tapa. Aquí como pueden ver tenemos lo que es la turbina. Este es el principal punto, hay que ver que la turbina, que estos dientecitos estén limpios. Con mucho cuidado hay que limpiarlos con un alambrito o un pequeño desarmador. Porque si aquí tiene pelusa atorada, probablemente ese sea el fallo por el cual no tenga la fuerza. A simple vista se ve limpia la turbina. Claro que se ve sucia, pero no se ve algo que esté perjudicando. ¿Okay? Aún así hay que limpiarla. Simplemente los dientes que no tengan nada atorado, que no tengan sarro. ¿Okay? Que no tengan pelusa o algo así. Bueno, una vez que limpiemos lo que es la turbina, la parte de adentro, volvemos a poner lo que es la pieza de frente y vamos a retirar estos ductos. En esta parte de aquí abajo tenemos este codo. Este es un codo tipo trampa, ya que la manguera a la hora de aspirar succiona en esta parte lo que es el agua con toda la suciedad, pelusa y todo. Y una vez que termina la manguera, aquí se conecta y viene hacia acá. Entonces este es como una S. Si se dan cuenta tiene una U, una S, una U. Y nos sirve de trampa. Si tiene alguna pelusa, algo, una tela, basura, aquí se va a atorar. En este pedazo se va a atorar y no logra salir hacia el recipiente de agua. Ya que aquí viene, debe de salir, golpear en el recipiente y en el recipiente se debe de quedar. Pero pues, como aquí tiene esta pequeña trampa, pues ya no se atora. La vamos a desarmar igual. Tiene aquí 2 tornillos. Hay que retirar esos 2 tornillos primero. Acuérdense que este es un equipo Bissell. Una vez retirando los 2 tornillos, vamos a retirar los que son los ductos, los tubitos. Estos son simplemente jalarlos hacia arriba. Están a presión. ¿Okay? Hay que ver que no tenga basura. Tienen que revisarlo. Estos se ven limpios. Me refiero limpios a que no tienen nada atorado, no están obstruidos, pero literalmente hay que lavarlos. Esto se lava con sarricida, físicamente, internamente, todo esto se tiene que lavar con sarricida. Aquí como podemos ver tenemos que retirar esta pequeña trampa para ver si tiene algo atorado. Esto es muy importante porque normalmente aquí es donde se queda todo atorado. Si pasara de aquí, como les explicaba, golpean el traste y se quedaría en el traste.
pero como es un sistema tipo trampa, por eso es que normalmente aquí se queda. Lleva 2 tornillos en esta parte que sujetan. Algunos modelos llevan 3, pero este modelo solo trajo 2. Son tornillos de cruz. Ok, ya retiramos uno. Aquí retiramos el segundo tornillo. Y ahora esta pieza hay que jalarla un poquito, hay que ponerle un poco de fuerza jalándola hacia el frente y después hacia arriba, tratando de sacarla, ya que va clavada hacia este lado. ¿Ok? Vamos a jalarla un poquito para separarla primero y después vamos a ir separándola hacia este lado. No es necesario meterle tanta fuerza, así como ven, solo que sí va atorada. Como pueden ver, miren aquí, en esta trampita que les comento, tiene como pelusa. Esto es lo que va jalando todos los recipientes, lo van haciendo bolita porque se va mojando, porque ahí pasa toda el agua sucia. Entonces todo esto es lo que está obstruyendo y lo que está dañando, que está impidiendo el paso del aire. ¿Ok? Normalmente de las bisel en esta parte es donde siempre se queda. Hay que cerciorarnos de que esté totalmente limpio. Si pueden, con un alambrito hay que meterlo para que estén totalmente seguros de que ya no tenga nada. Esta al parecer ya no tiene nada. ¿Ok? Todas estas piezas hay que lavarlas una vez que ya las retiraron. Como ustedes pueden ver, tienen basura. Ya es por el tiempo que se va quedando. Principalmente es que estén limpias, que estén totalmente limpias. Y ya las podrían volver a armar. Recuerden que este es el punto donde normalmente siempre van a encontrar algo. Ok, para volver a armarlo simplemente es de la misma forma. Prácticamente las piezas tienen una posición donde no nos podemos equivocar, tienen que coincidir. Okay. Como pueden ver, toda la máquina se encuentra sucia. El video ahorita no lo estamos limpiando porque simplemente es para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen que hacer y de dónde son las fallas principales. Aquí, como les comento, esas dos partes, lo que es la turbina y lo que es este codito, esta trampa, es lo principal para que el equipo deje de tener fuerza, pierda fuerza, ya no esté trabajando correctamente. Estas máquinas son muy prácticas, son simples de repararlas, no se necesita tanta ciencia. Ok. Ahí están apretados los dos tornillos. Acuérdense que todas las piezas se tienen que lavar, porque aunque sea muy poco también va perjudicando. Esto está ya, tiene sarro, aunque está libre el paso, pero sí evita un poco, va perdiendo fuerza. Entonces todo esto tiene que estar limpio a la hora de ensamblarla de nuevo. Para volver a ponerla, simplemente la colocamos hacia bajo presión y le ponemos sus dos tornillos. Al parecer no ha entrado bien, tienen que asegurarse. Como les comento, tiene su posición, entonces no hay forma de equivocarnos. Ahí entró perfectamente.
y se coloca el segundo tornillo. Bueno amigos, espero que les guste este video, que les haya servido y que les sea útil. No olviden suscribirse a este canal si son nuevos. Denle like, suscríbanse, vamos a seguir subiendo más tutoriales para que ustedes puedan reparar sus propios equipos. Acuérdense que esta es una marca Bissell. Espero que les guste, gracias.